Apreciados amigos, gusto saludarles. Es Jorge Isaac Torres Manrique, abogado de Perú y miembro de la International Association Constitutional Law en Serbia. En principio, agradecer muy de sobremanera a la prestigiosa Asociación Argentina y Justicia Latinoamérica por haber tenido la gentileza de invitarnos a ofrecer algunas reflexiones relacionadas al análisis de la relación existente entre la inteligencia artificial y el derecho hacia el derecho de los robots. Como primeras líneas tenemos que referir que la inteligencia artificial se ha hecho bastante presente en esta cuarta ola caracterizada por la nanotecnología principalmente y la robótica. Sin embargo, han habido también situaciones que han generado cierta preocupación, ¿no? Es lo que está ocurriendo actualmente. Es hasta qué punto la inteligencia artificial, ¿no?, los robots, constituyen una amenaza a la inteligencia humana, constituyen una amenaza a los quehaceres, en este caso que corresponde al investigador, al magistrado o al abogado, o más bien o un reemplazo, o más bien de repente un complemento, ¿no? Y por otro lado, determinar hasta qué punto corresponde establecer una normativa jurídica de manera específica para efectos de poder regular su presencia o su desempeño. Estamos hablando de un eventual derecho de los robots, como habíamos señalado. En ese sentido tenemos que empezar también por determinar cuáles son las tres fases o en este caso las tres maneras de poderse determinar o ubicar a la informática, en este caso para poder tomar una posición o ubicación dentro del análisis. Estamos hablando de la informática, que tiene tres modalidades. La primera es la documental, la segunda la de gestión y la tercera de decisoria. En ese sentido, lo que comporta los intereses del presente análisis está en la tercera, es en la decisoria, porque lo que corresponde es que en este caso la tecnología, ¿no?, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial puedan tener a bien intervenir, ¿no?, o actuar en beneficio, ¿no?, del derecho y del ser humano en la etapa decisoria, donde en este caso estemos hablando, donde haya la posibilidad no solamente de informar o de manera, digamos, a nivel de los documentos, a nivel de la capacidad de gestión que pueda tener un robot o una inteligencia artificial a través de sus manifestaciones, sino más bien en la capacidad de poder decidir. Estamos hablando ya de repente de pueda tener un grado de participación a nivel de las actuaciones propias de un magistrado, por ejemplo. Es en ese sentido que nos vamos a centrar, ¿no?, dentro de lo que corresponde a la informática. Pero también tenemos que señalar que existen riesgos manifiestos, ¿no? Hay, digamos, una experiencia reciente en la Universidad Tecnológica de Georgia, en Estados Unidos, donde se había creado pues un proyecto para desarrollar tácticas de negociación a través de inteligencia artificial. Esto es ya una máquina establecida para tal efecto. Pero es pertinente acotar que grande fue la sorpresa de los investigadores al determinar que la misma había optado por cambiar, digamos, de manera autónoma y sin previa programación para ello, su propio lenguaje, que era indescifrable para, en este caso, los que estaban a cargo de su creación y de su monitoreo. Había creado su propio lenguaje
respecto del cual esa máquina sí lo manejaba y, digamos, era imposible poder continuar dándole algunas indicaciones, ¿no? Para que pueda seguir operando. Tanto así que no tuvieron otra que desactivarla, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que hay un desacato, ¿no? En principio, de esta máquina en relación a lo que se tenía programado, ¿no? Claro que se llevó a cabo hasta cierto punto de manera pacífica, ¿no? Sin embargo, pues deja pues en el interín, ¿no? En el aire, la inquietante preocupación a efectos de que esta autonomía se vea, digamos, asumida, ¿no? por la inteligencia artificial y no ya bajo la programación de la inteligencia humana, en este caso de la creación, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido en consecuencia si ese tipo de reacción o decisión, digamos, de la máquina, del robot, hubiese sido, como habíamos señalado, en términos negativos, ¿no? Eso en principio, ¿no? En segundo lugar, también es conveniente hacer mención acerca de los demás bemoles o inconvenientes, pero ya a nivel, digamos, genérico, luego de haber ejemplificado un punto, digamos, específico, ¿no? Estamos hablando de la interpretación, como primer punto, del lenguaje humano. Si bien es cierto, se ha tenido pues experiencias, ¿no? Como por ejemplo de la máquina Rose Intelligence, que tiene pues a bien tener una participación bastante, digamos, importante, ¿no? En lo que corresponde a las decisiones o investigaciones jurídicas para los abogados. También es cierto que lo que corresponde a la naturaleza del mundo del derecho, del manejo, en este caso, de los abogados, de los magistrados y de los investigadores, no es tan sencillo, porque este lenguaje también tiene sus facetas o sus escenarios que son difíciles o no tan sencillos, o digamos hasta la fecha no incursionados por la inteligencia artificial. Estamos hablando de la ambigüedad, de la vaguedad, de la textura abierta que presenta el derecho. En ese sentido, podemos señalar como primer punto que existiría pues ese primer inconveniente. No estamos señalando que hay que estamos, digamos, en pro de desvirtuar, ¿no? En este caso, el avance o el carácter, digamos, colaboracionista con que es pensado y creado, en este caso, lo que da las investigaciones respecto de lo que es la inteligencia artificial o la robótica jurídica, ¿no? Estamos hablando simplemente de los inconvenientes que podrían presentarse, de hecho que ya se han analizado, ¿no? Como segundo punto tenemos que decir la codificación del derecho, ¿no? En este caso tenemos que señalar que el derecho responde pues a una modelización de reglas y pautas jurídicas para hacerlas comprensibles por la máquina, que deban ser aplicadas en el problema a resolver, ¿no? Entonces estamos hablando de una construcción jurídica humana que pueda ser emulada por la inteligencia artificial. En ese sentido, este obstáculo no ha podido ser, digamos, superado, en el entendido vacilar que la inteligencia humana es aquella capacidad que tiene el ser humano de dar solución a problemas nuevos. Eso es la inteligencia. Y en este caso, la inteligencia artificial, la máquina, el robot, no tiene una inteligencia similar, autónoma, como habíamos señalado en el caso del hombre, sino más bien tiene, entre comillas, esa inteligencia capaz de determinar o darle solución a algunos problemas para los cuales está programado. Esa es la diferencia. A diferencia del ser humano, es que puede dar solución a problemas nuevos respecto de los cuales no estaba preparado, respecto de los cuales no se había capacitado. Esa es la diferencia de
digamos, hay una brecha que todavía no ha podido ser asumida o subsanada por la inteligencia artificial. En tercer punto tenemos que la capacidad del proceso, estamos hablando de la capacidad de interpretar la consulta y explotar las reglas del razonamiento, ¿no? Esto lleva más allá, aplicables a unos tiempos de respuesta razonable. Esta tecnología, estamos hablando de una suerte de motor de inferencia, también no ha podido ser cubierta o alcanzada con un nivel de aceptabilidad, digamos, apreciable o considerable por la inteligencia artificial, por supuesto. También tenemos que decir, por otro lado, que la asistencia que genera o que, digamos, que presenta una justicia robótica, digamos, que siendo, digamos, más eficiente y más rápida que la humana, termina siendo desplazada inexorablemente, supuestamente, ¿no? En este caso, la máquina desplazaría a la inteligencia humana, o la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Sin embargo, ya unos jóvenes científicos de la Universidad de Kazán en Rusia se encuentran desarrollando un algoritmo autónomo capaz de emular la labor de un juez, ¿no? Estamos hablando de un juez robot. Y lo que se ha podido establecer es que el hecho de que el juez robot llegue a dar una sentencia todavía no se ha materializado de manera satisfactoria. Lo que sí ha generado más bien es una, digamos, una reflexión importante a nivel de los científicos que desarrollan este proyecto, es que lo que más bien, en vez de estar buscando una sustitución del criterio, del razonamiento del magistrado por un programa o una inteligencia artificial o un robot o un juez robot, lo que más bien están orientados es a ampliar y reforzar su capacidad de diagnóstico. En pocas palabras, lo que nos han querido decir es que la inteligencia artificial debe abocarse en el marco de lo que corresponde a su naturaleza, y la inteligencia humana también. Y que por supuesto, si se requiere o si se va a considerar situaciones de relación, como habíamos señalado, y es materia del título del presente trabajo, que la misma tenga que ser obviamente de ninguna manera obstruccionista, ¿no? Y de repente, sino más bien, o de reemplazo, sino más bien de manera colaboracionista, ¿no? Ahora, también tenemos que señalar puntos importantes relacionados a el tema del efecto que tiene este tipo de relación, ¿no? Hay una capacidad o una dependencia cada vez más notoria de las máquinas o del hombre o de la inteligencia humana hacia las máquinas. Entonces estamos hablando que tenemos a la mano un teléfono inteligente, que tenemos un reloj inteligente, que tenemos una laptop inteligente o una tablet, tenemos unos hogares inteligentes y así, ¿no? Podemos señalar cuestiones que son propias de una, vamos a decir, una prótesis, porque la prótesis de manera amplia comporta un significado de darle reemplazo o darle mayor alcance o refuerzo o potenciamiento a alguna de las capacidades humanas. Entonces no significa lo clásico, ¿no? Que vamos a ver que alguien que de repente tiene alguna extremidad, por ejemplo, ¿no? Que le falta, entonces se reemplaza esa parte, no, sino que las personas que tengan sus pleno uso de facultades físicas, por ejemplo, lo utilizamos todos los días, ¿no? Pero el problema es que también resulta preocupante el hecho de que este tipo de situaciones hace que
el hombre se convierta pues en el dios de la prótesis, pero ello no conlleve necesariamente a que las capacidades o las calidades humanas, y en este caso de inteligencia humana, se vea reforzada. Porque también somos testigos cómo es que se desnaturaliza la capacidad de actuación y de desempeño y de producción intelectual, laboral, profesional de las personas que se encuentran muy supeditadas a la tecnología, ¿no? Entonces, ese punto conviene, digamos, tener en consideración. Ahora, en relación a la aparición del derecho de los robots, también tenemos que señalar que esta ha sido pues una preocupación, ha tenido pues siempre un interés muy claro de la humanidad hacia lo futurista, ¿no? Hacia lo robótico, lo aparentemente imposible o lo desconocido, ¿no? Así tenemos las exitosas entregas como por ejemplo Lost in Space, Perdidos en el Espacio, serie muy afamada, ¿no? Y exitosa de los años 70 en Estados Unidos, y las sagas posteriores ya a nivel de películas, como por ejemplo Star Wars, La Guerra de las Estrellas y Transformers, ¿no? Principalmente. Pero lo que tenemos que agregar es que ya aterrizando en los terrenos de la, digamos, de la aplicación en la realidad y no en las películas, ha habido un avance, por supuesto, se ha venido manifestando, ¿no? Y lo que corresponde es advertir que ya existen, digamos, diversas máquinas que se encuentran presentes, que se encuentran actuando, interactuando en la vida diaria, ¿no? Estamos hablando de los de las máquinas que tienen digamos, una capacidad de poder digamos, circular en las carreteras a través de los autos autónomos, de los automóviles inteligentes que no requieren alguien que los esté manejando, los drones, ¿no? Que realizan reconocimientos, detectan construcciones no declaradas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de situaciones que ameritan reflexionar acerca de que situaciones, digamos, de donde la inteligencia artificial se hace presente en el mundo del derecho, es innegable, ¿no? Y además también señalar que las posibilidades de los robots son múltiples. No estamos hablando solamente de una, digamos, función lineal, sino que tienen tres manifestaciones de poder, digamos, estar presentes. Esto es, digamos, dentro de lo que muy comúnmente conocido como 3D. La primera D es la denominada dull o dull, tedioso, en castellano. La segunda, dirty, sucio. Y la tercera, dangerous, peligroso. Significa así que los robots están siendo creados bajo esas tres perspectivas. Robots que se encarguen de hacer los trabajos más pesados, más aburridos, más cansadores, ¿no? Los que se ocupan también, por otro lado, de hacer los trabajos más sucios, ¿no? Digamos, en cuestiones de repente de petróleo, de barro, ¿no? Y cuestiones así. Y también donde se requiera un alto grado de peligro, o se requiera más bien, digamos, interactuar, ¿no? Con un alto grado de peligrosidad. Entonces, es en esos tres escenarios donde se crea o se está manifestando la robótica. Pero también tenemos que decir que en consecuencia amerita definir las condiciones de legitimidad jurídica
de estas nuevas invenciones y establecer con precisión un régimen claro de derechos y obligaciones, ¿no? En este caso, la primera y esencial cuestión es un establecimiento de un marco jurídico que garantice pues, el progreso tecnológico, que refuerce el libre desarrollo de la personalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el plano estatal e internacional, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que esta nueva rama jurídica, como habíamos señalado al inicio, se denominará o se denominaría derecho de los robots o robot law, como consecuencia de la necesidad de dar respuesta a estos insólitos desafíos y situaciones disruptivas que, digamos, nos traen las nuevas tecnologías, en este caso de la informática, ¿no? En general. Ahora, amerita señalar también, pero podrán ser estos sistemas constituirse en herramientas de apoyo a los profesionales jurídicos. ¿Hasta qué punto, ¿no? Este tipo digamos, de máquinas, de robots, de inteligencia artificial tendría, digamos, la cabida suficiente? ¿Hasta dónde, no? En ese caso tenemos que decir que este complejísimo, digamos, temática que se plasma o se configura, donde digamos, los sistemas digamos, robóticos pugnan, ¿no? Por, en este caso, a la luz de la inteligencia artificial, estar en supuesta, digamos, contraposición con la inteligencia humana. Lo que más bien corresponde es la obtención de máquinas que puedan interactuar con los humanos, destinadas a complementar las habilidades del pensamiento del cerebro. Entonces, el derecho de los robots se ha propuesto pues elaborar una regulación avanzada que pueda impulsar el desenvolvimiento de la robótica y de la inteligencia artificial, a la luz de lo que corresponde a los predios del derecho, por supuesto, y obviamente asegurar un desarrollo congruente de los valores propios de las constituciones y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por ejemplo. Y al propósito es de señalar que el Parlamento Europeo ha emitido pues, una resolución el 16 de febrero de 2017, donde señala en sus recomendaciones principales esta Comisión de Derecho Civil sobre la Robótica, donde señala, como decíamos, principalmente la creación de una agencia europea de robótica e inteligencia artificial, también la elaboración de un código de conducta ético voluntario que sirva de base para regular quién será pues el responsable de los impactos sociales, ¿no? Que operen, en este caso, a resultas de la inteligencia artificial y la robótica. Y hasta qué punto también quiénes serían los responsables por los daños causados, ¿no? Por los robots. Y en este caso también crear un registro europeo de robots inteligentes, sin dejar de lado el hecho de también esbozar que la robótica y la inteligencia artificial son descritos como tecnologías disruptivas, ¿no? O sea, que salen de lo común, que no están dentro de lo, digamos, acostumbrado, de una lógica, digamos, vamos a decir, conducente a lo esperado, no, sino así se presenta algo que rompe los esquemas, ¿no? Pero que a su vez pueden transformar vidas y prácticas de trabajo. Obviamente lo que se requiere aquí es buscar lo más saludable, ¿no? Para hacer la vida del hombre en sociedad mucho más productiva, mucho más llevadera, acorde a los tiempos que ofrece las nuevas tecnologías, ¿no?
En ese sentido, también cabe señalar algunas reflexiones acerca de las respuestas, acerca de cuáles serían los nuevos escenarios. Digamos que el juez robot se materialice en la mayoría, digamos, de las situaciones que se presentan como limitaciones, ¿no? Pero en el marco del análisis de la realización o en este caso de las relaciones entre la inteligencia artificial y el derecho, tenemos que establecer también hasta qué punto la comunidad jurídica se encuentra dispuesta para poder aceptar o supeditarse ante las decisiones, por ejemplo, de un juez robot o en este caso un funcionario público, administrativo, que puede emitir una decisión, ¿no? Hasta qué punto tendrá pues una jerarquía como jurisprudencia. El hombre tendrá que ceder a las resoluciones de una máquina en desmedro a las resoluciones que puede emitir una persona, en este caso humana, un magistrado, o a la defensa que pueda, digamos, llevar a cabo un abogado, o a la investigación que pueda tener a su cargo un investigador jurídico. Son, digamos, algunas interrogantes que planteamos a efectos de poder dar una lectura respecto de lo que corresponde analizar eventualmente como puntos iniciales de esta coyuntura muy, digamos, importante, inquietante y trascendente, como muy pocas a través del desarrollo de la humanidad y por supuesto también del derecho. En consecuencia, lo que corresponde es el análisis, el compromiso, la investigación y sobre todo las propuestas a modo también de sugerencias, alcances, a efectos de poder tener mayor grado de, no solo de reflexión, sino también de, en este caso, de aporte, a efectos de poder alcanzar escenarios de consenso que puedan facilitar y puedan llevarnos hacia destinos mucho mayores, mayormente mucho mejor razonados, ¿no? Y saludables, que puedan contribuir a que esta relación entre la inteligencia artificial, en este caso la robótica y la inteligencia humana, puedan tener un feliz desenlace, obviamente de manera colaboracionista, complementaria a la inteligencia humana, y que la nueva tendencia o la nueva rama jurídica por crearse, que es el derecho de los robots, pueda tener como principios elementales, digamos, ese razonamiento, ¿no? Que por ejemplo, no significa que la inteligencia artificial va a reemplazar a la inteligencia humana o que los robots van a reemplazar al investigador, al profesor, al magistrado o al alumno, ¿no? O al profesor. En ese sentido, dejamos esta entrega a la consideración de nuevos estudios, de nuevas experiencias, de nuevos razonamientos que puedan contribuir también al abordaje de esta fascinante problemática que es la relación entre la inteligencia artificial y el derecho a la luz de una nueva rama jurídica que es el derecho de los robots. Agradecemos muy de sobremanera su especial atención y será hasta una próxima oportunidad.